Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a las doctoras Carolina y Ana Laura por haber invitado al Departamento de Parasitología y Micología de la Facultad de Medicina a participar en este encuentro. Y muchas gracias también por la oportunidad de ponernos a pensar un poco en este tema, ¿verdad? El de las corrientes migratorias asociadas a las enfermedades parasitarias. Como ustedes saben, las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública, no solo por su alta frecuencia en países en vías de desarrollo, sino también por la presencia en los países desarrollados, fundamentalmente dada por la migración de habitantes de los países del tercer mundo y por su elevada morbilidad. Fíjense que 2.800 millones de personas están infectadas por geohelmintos en el mundo. Estas personas viven fundamentalmente en los países subdesarrollados, pero cuando se mudan por motivos variados de búsqueda de trabajo, de conflictos, llegan a los países desarrollados donde pueden ser poco conocidos estos problemas. La Organización Mundial de la Salud agrupó dentro de un gran capítulo que son las enfermedades infecciosas desatendidas o enfermedades negligenciadas a un grupo de varias infecciones fundamentalmente parasitarias, que afectan a las personas que viven en peores condiciones de saneamiento, de vivienda fundamentalmente, que retroalimentan los círculos de pobreza y mantienen a las personas dentro de estas situaciones. Dentro de este grupo de enfermedades desatendidas, la geohelmintiasis son las enfermedades infecciosas desatendidas más prevalentes. Sin embargo, desde nuestro país pueden ser poco percibidas, ya que en la clasificación que realiza la Organización Panamericana de la Salud, con el fin de priorizar las ayudas y la cooperación técnica a los países de América Latina y el Caribe, lo define en base al porcentaje de niños fundamentalmente en riesgo de adquirir geohelmintiasis o helmintiasis transmitidas por el suelo y frente a la presencia de otras enfermedades infecciosas desatendidas en 4 grupos. Obviamente los países que tienen mayores prevalencias, Bolivia, Brasil, Dominicana, Perú, en el grupo 2, Colombia, Honduras, Venezuela. Fíjense que son muchos migrantes de estos países que están actualmente en el Uruguay. Y nuestro país quedó en el grupo 4, digamos, en el mejor posicionado desde el punto de vista de estas infecciones, con un 1% global a nivel de población general, junto con Chile, Costa Rica y Cuba. Analizando un poco entonces la caracterización de las nuevas corrientes migratorias, este es un informe muy interesante que elaboró el MIDES, donde habla de distintos aspectos, desde las personas que realizan los trámites para obtener cédulas de identidad y que ingresan a nuestro país en búsqueda de trabajo, fundamentalmente Venezuela, Dominicana, Paraguay, Bolivia, Perú, Cuba, están constituidos por los inmigrantes que estamos recibiendo actualmente en nuestro país. La licenciada Lourdes Balado de la ONG Idas y Vueltas, que es una asociación que realiza una consulta de enfermería intercultural en el Uruguay, me cedió estos datos de una publicación que están a punto de publicar, donde habla de los migrantes que recibieron ellas en su consultorio y la mayoría son Cuba, Dominicana, Venezuela, Brasil, pero también países africanos, Nigeria, Angola, Camerún, Ghana. Cuando nosotros pensábamos en las patologías exóticas, las veíamos como la diarrea del viajero, básicamente, y en ese sentido siempre decíamos, las zonas de alto riesgo son las que figuran ahí en color rojo, ahí en el mapa. No sé, ¿esto cómo se ve? No importa. ¿Ahí? No, tampoco. Pero están, acá quedaron un poco marrones. Son las áreas básicamente de países tropicales, de América Latina, África y Asia, y muchos de estos inmigrantes hoy están en nuestro país. O sea que entonces tenemos un capítulo de parasitosis intestinales, las clásicas son las que ustedes conocen, las que ustedes manejan,
pero también hay otras exóticas, raras, emergentes del viajero que realmente pueden constituir un problema. ¿Y cuál es su importancia? Básicamente la poca experiencia para reconocerlas o el desconocer simplemente que existen, y constituyen también desafíos para el diagnóstico desde la clínica y desde el laboratorio. Muchos de estos parásitos son parásitos transmitidos por alimentos. Este es el ranking que utilizó la Organización Mundial de la Salud en 2014, donde se reunieron un conjunto de expertos para ver cuáles de estas enfermedades transmitidas por alimentos tenían impacto en la salud pública. Y en los primeros lugares están Cryptosporidium, Entamoeba histolítica, básicamente infecciones que se transmiten a través de los alimentos por contaminación de productos frescos, y eso es un elemento de riesgo, más allá de que otras enfermedades transmitidas por alimentos tienen que ver con los ciclos propios de los parásitos y con su presencia en carnes, en pescados, como vamos a ir analizando. Así que haremos un repaso, básicamente agrupando las infecciones parasitarias intestinales dentro de los grupos de protozoarios y helmintos, nematodes, cestodes y trematodes. En relación con la giardiasis, esta obviamente que ustedes la conocen, es un ciclo fecal oral de un protozoario que ya ha sido mencionado en las conferencias anteriores, que acá se ha investigado también como causa de diarrea aguda, infantil, en la comunidad, persistente y crónica, con importancia fundamentalmente en los grupos infantiles, pero también en adultos, con algunas dificultades para el tratamiento en algunos casos. Pero fíjense la diferencia en cuanto a las prevalencias de esta infección, dependiendo del contexto donde estos son los estudios que figuran, son estudios de prevalencia en preescolares, población aparentemente sana, en algunos casos niños viviendo en condiciones bastante insalubres, en otros casos en mejores condiciones, como es en muchos lugares del interior. En cuanto a la amebiasis en general, poco reconocida en nuestro medio, también con un ciclo fecal oral de un protozoario que vive a nivel del intestino grueso, pero en el cual existen dificultades diagnósticas desde el punto de vista microscópico, ya que no se puede distinguir entre Entamoeba histolítica dispar y Entamoeba moscovski, que es otra de las que surgen en los últimos años como importante también, y que se pueden diferenciar por métodos de biología molecular que no se encuentran disponibles en nuestro medio. En principio, nosotros solamente diagnosticamos Entamoeba histolítica dispar. La mayoría de los individuos que proceden de nuestro país seguramente corresponden a dispar, ya que son individuos pausisintomáticos. Sin embargo, los viajeros que retornan de países tropicales en general tienen formas de colitis, fenómenos inflamatorios importantes, pero provienen de zonas endémicas. Cryptosporidium, otro agente que también es una zoonosis bastante reconocido, sobre todo en los últimos años, con una importancia en cuanto a que ocasiona diarrea aguda autolimitada en general en individuos inmunocompetentes, pero es una de las causas más importantes de diarrea crónica y diarrea incoercible intratable en los pacientes con infección por VIH o en otros inmunodeprimidos. En este caso es un parásito que puede afectar tanto intestino delgado como intestino grueso, y que es una zoonosis y que está ampliamente distribuido en la naturaleza por esa misma característica, y que hemos recientemente comenzado a implementar métodos moleculares para su diagnóstico, fundamentalmente para su búsqueda a nivel de aguas, de aguas recreativas, de aguas residuales. Esta es una causa de diarrea muy importante a nivel mundial, ha provocado epidemias realmente masivas, desde aquellas de Saitama y de Milwaukee en Estados Unidos y en Japón, y que realmente se reconoce como un problema, no solo como enfermedad transmitida por los alimentos, sino que todos los años cierran parques en Estados Unidos, sobre todo en la temporada de verano,
por causa de diarrea por este agente Cryptosporidium. De manera entonces que se están comenzando a realizar estudios en nuestro medio también para su diagnóstico a nivel de aguas. Es difícil de controlar, también produce epidemias de diarreas intrahospitalarias. Este era un parásito muy especial, si recuerdan, que vive dentro de una vacuola parasitófora y que provoca toda una desarticulación de la arquitectura del epitelio intestinal y que tanto afecta a intestino delgado como grueso. Bueno, dentro del grupo de los coccidios, además de Cryptosporidium, que es el más importante, está también Isospora, Isospora belli o Cistoisospora, como se clasifica actualmente. También un coccidio causante de diarrea acuosa y recurrente, con dolor abdominal, también una infección transmitida por el agua y los alimentos, que en nuestro medio en general se ve en una proporción menor, ya que es sensible a las drogas, al trimetopril, sulfametoxazol, que es uno de los que se usa ampliamente. En cambio, Cryptosporidium tiene también grandes dificultades en cuanto a su tratamiento por su resistencia a las drogas. Ciclospora, bueno, este es uno de los que quisiera señalar en primer término porque no es de los que ustedes estén acostumbrados a ver, porque no hemos tenido casos autóctonos de Ciclospora cayetanensis en nuestro país. Los casos que están publicados en esta casuística del 2002 por compañeros del departamento son casos importados de Bolivia, Perú, Cuba, Guatemala y México en viajeros retornados de esos países con cuadros de diarreas incoercibles, diarrea acuosa explosiva con muchísima repercusión general, incluso en inmunocompetentes y en inmunocomprometidos, obviamente síntomas mucho más importantes. También es de transmisión fecal-oral, también a través del agua y alimentos contaminados. En Estados Unidos han habido muchos brotes por alimentos que reciben de países tropicales y esta es una parasitosis entonces que puede llegar a aparecer o surgir. No hemos tenido aún focos en nuestro país. Balantidium coli, este es otro protozoario, un ciliado que puede afectar a humanos y también fundamentalmente a cerdos, cuya transmisión también es fecal-oral, que se describe en nuestro país desde los años 30, que es agente de diarrea aguda o crónica, con dolor abdominal, adelgazamiento, en general en nuestro país con una prevalencia muy baja y con una aparición casi esporádica. Sin embargo, de los países de los cuales vienen muchos migrantes, esta parasitosis se presenta con una frecuencia mucho mayor, así que es otro de los elementos a tener en cuenta para el diagnóstico. Blastocystis, este sí lo han hallado en nuestro país, lo pueden recibir como informes en los coproparasitarios que ustedes soliciten para diagnóstico. Es un organismo muy controversial, actualmente está clasificado dentro del reino cromista, o sea que ha tenido siempre una posición taxonómica incierta, desde protozoario hasta hongo y ahora con su reino propio. Es muy pleomórfico, tiene distintos aspectos morfológicos a la microscopía y su patogenicidad es variable, seguramente vinculada, como señalan estudios recientes, con la diversidad genética. Está asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal en múltiples estudios, por eso en este momento estamos desarrollando con la Clínica de Gastroenterología una investigación en conjunto con estudiantes para valorar su presencia en este grupo de pacientes, donde también puede contribuir a la diarrea acuosa, al dolor abdominal y también a fenómenos cutáneos como dermatitis, con lo que se asocia. Bueno, esta es una revisión de Valeria del Coco, una investigadora argentina que ha profundizado bastante en el estudio de este agente microbiano. Después, entrando a los helmintos, tenemos un gran capítulo que es el de los helmintos intestinales y que estos son gusanos redondos cuyas formas infectantes se encuentran en el suelo y que se transmiten por vía oral o transcutánea y que son emergentes vinculados a situaciones de riesgo social y sanitario con sintomatología muy diversa, pero también repercusión nutricional, cognitiva y complicaciones que pueden ser graves. Su factor condicionante común es el fecalismo ambiental, donde estos helmintos sobreviven a causa de condiciones de pobreza en las que viven muchos habitantes de nuestro país.
Para comparar las cifras en los últimos 30 años, ustedes tienen que desde la consulta privada o mutual, donde esto es despreciable porque se presentan en el 0,0 algo %, sin embargo, cuando vamos a escuelas y hacemos relevamiento, encontramos cifras de hasta 15-20%, y en asentamientos, población prácticamente la mitad pueden presentar Ascaris y Trichuris, que son estos los dos principales exponentes de los geohelmintos que tenemos en nuestro país. Esto es un estudio que realizamos en el 2009 en una escuela de Malvin Norte con una elevadísima prevalencia de parasitosis intestinales, con 54% de geohelmintiasis y coexistencia de Ascaris y Trichuris y poliparasitismo en la mayoría de los niños. Otra investigación en una zona de Barros Blancos, donde la prevalencia era un poco menor, sin embargo, estos elementos señalan que estas parasitosis son importantes en nuestro país. Como los definía Crompton hace ya unos 30 años, problemas olvidados de gente olvidada. Ascaris pueden provocar complicaciones graves en niños hospitalizados en el Pereira Rosell, como fue publicado recientemente en nuestro país, y lo otro es la guía que elaboramos en el 2002 junto con integrantes de varias disciplinas, con el efecto de alertar, ya que había fallecido un niño en ese año a causa de una obstrucción por Ascaris. Bueno, tricocéfalo, el otro geohelminto importante que queremos señalar, que se puede diagnosticar accidentalmente mediante colonoscopía, por eso quería señalarlo. También es una causa de diarrea, dolor abdominal, prolapso rectal en los casos más graves. Estas son dos investigaciones recientes publicadas, uno que vincula la anemia, el estado nutricional y las parasitosis en niños de hogares vulnerables. 60% de niños muy pequeñitos parasitados y con una prevalencia de giardiasis de 46% y helmintiasis transmitidas por el suelo de 23%, asociado esto a repercusión en el crecimiento y anemia. Estrongiloides, que es el otro geohelminto de menor prevalencia en nuestro país, pero también causa de diarrea crónica, que se diagnostica a través de las larvas en las materias fecales y que puede provocar en los inmunocomprometidos un síndrome de hiperinfección que puede ser mortal, como en este caso clínico publicado de una paciente que estuvo en el Hospital Maciel de hiperinfección, que falleció a causa de esto, porque no es solamente una infección intestinal, sino una diseminación a nivel de todo el organismo. Esas tres podíamos encontrar acá, en Uruguay. Los ancilostomas humanos o uncinarias son geohelmintiasis por nematodes que no existen en nuestro medio y que cuando los diagnosticamos son pacientes que vienen de otros países, fundamentalmente norte argentino, Brasil, Paraguay. Estos parásitos penetran las larvas a través de la piel y pueden llegar a ocasionar también, además de la sintomatología digestiva, anemia microcítica hipocrómica. Bueno, capilaria, otro agente que no vamos a encontrar en nuestro medio, pero pueden venir personas de otros países. Acá puede provocar dos cuadros diferentes, la capilariasis intestinal y hepática. Los anisakis, otra zoonosis, está transmitida por ingestión de pescados. Esto es una patología emergente, fundamentalmente en España. En Uruguay no ha sido descrito en humanos, pero sí existe en las merluzas. Angiostrongylus, también totalmente exótico, pero en Costa Rica es bastante importante la angiostrongilosis intestinal, sobre todo en la región secoapendicular. La triquinosis, que existe en nuestro medio, pero es endémica en Argentina. Síntomas gastrointestinales pueden ser su debut, pero los síntomas generales con la hipereosinofilia es lo que conduce al diagnóstico. Teniasis por Taenia saginata, que se ve en nuestro medio, Taenia solium exótica, no se ve en Uruguay desde hace 60 años, estas publicaciones son antiguas, pero la importancia es la posibilidad de que esta tenia genera la cisticercosis, la neurocisticercosis, como hemos visto en varios migrantes que aparecen en nuestro país. Hymenolepis, nana y diminuta, se observan también en nuestro país. Dipilidium también existe, aunque con menor prevalencia, fundamentalmente en niños en contacto con perros y gatos, pero es prevalente en otros países. Difilobotriasis, también por ingestión de pescado crudo, es muy prevalente en el sur de Chile, pero también se han visto casos en el sur de Argentina, Perú y Brasil, y podemos llegar a encontrarla, el diagnóstico también, el coproparasitario.
de esquistosomiasis, también exótica en nuestro país, con sus 3 formas, Manzoni, Jacoponicum y Hematobium, esquistosomiasis sanguínea, la prevalente en Sudamérica, esquistosoma Manzoni. Tienen experiencia, sobre todo la gente del Hospital Militar, en su diagnóstico por individuos que vienen de estos países. Fascioliasis, fasciola hepática, sí, este ciclo en nuestro país existe. Fasciolopsiasis, vienen cuadros desde pacientes asiáticos. Paragonimus, este es un agente de infección intestinal en su fase aguda y respiratoria en su fase crónica, cuyo diagnóstico puede hacerse también por el coproparasitario. Equinostomiasis, también una patología exótica. Entonces, en el diagnóstico, el examen coproparasitario, esto es lo que queremos recalcar, debe realizarse seriado con 3 muestras sucesivas por lo menos, con técnicos entrenados, con control de calidad, con técnicas de concentración o enriquecimiento para mejorar su valor diagnóstico, con técnicas de coloración específica en el caso que deban aplicarse, con capacitación. Esto requiere horas de microscopio y buenos instrumentos. Coloraciones permanentes, como señalábamos. Existen nuevas herramientas diagnósticas diseñadas básicamente para criptosporidiosis y giardiasis que se encuentran en nuestro medio, tanto ensayos inmunoenzimáticos como técnicas de inmunofluorescencia e inmunocromatográficos que complementamos habitualmente en los laboratorios en que trabajamos. El futuro quizás sea de técnicas de biología molecular para su uso en laboratorios clínicos. Por ahora los paneles gastrointestinales incluyen el diagnóstico de Cryptosporidium, Ciclospora, Entamoeba histolítica y Giardia. No hemos tenido oportunidad de utilizarlos aún en nuestro medio. Por eso es que nosotros, sin embargo, continuamos capacitando especialistas a través de un curso anual que realizamos desde hace 8 años en el departamento en el diagnóstico de enteroparasitosis humanas para capacitar a los compañeros que trabajan en esta área poco reconocida en general del laboratorio, tanto auxiliares, laboratoristas, técnicos, licenciados y médicos especialistas en esto. Estamos organizando para el 9 de noviembre una jornada de actualización sobre enteroparasitosis animales y humanas, donde vamos a recibir a 2 colegas argentinas, la doctora Silvana Carnevale del Instituto Malbrán y la licenciada Andrea Servián de la Universidad Nacional de La Plata, que van a complementar sus informes y nos van a enriquecer con lo que han avanzado ellas en el diagnóstico, fundamentalmente en relación con la microsporidiosis intestinal, que es un tema en el cual todavía tenemos bastantes dificultades, y en el diagnóstico microbiológico de otros agentes. De manera que las recomendaciones, nosotros decimos, el diagnóstico siempre es preferible a la terapia empírica. Un coproparasitario aislado tiene escaso valor, lo requerimos seriado. Entendemos que es fundamental el aporte de datos clínicos, este intercambio que hacen entre los médicos que están viendo al paciente y los que estamos recibiendo la materia en el laboratorio para verificar qué protocolo se va a implementar para su estudio. Considerar los criterios epidemiológicos, entonces señalar en el dato clínico la presencia de viajes o la estadía fuera del país o de dónde provienen estos pacientes. Y fundamentalmente el tamizaje de los manipuladores de alimentos. Recuerden que estas personas migrantes fundamentalmente vienen a trabajar en la industria de preparación de alimentos, por lo cual consideramos que esto debería ser un requisito perentorio. Bueno, y les agradezco un poco la demora porque eran muchos bichos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos unos minutitos que nos restan para preguntas y yo quería empezar, Ana, porque sabés que te llamo, no es que te hago las preguntas acá, sino que te llamo todo el tiempo porque es bien importante. Una pregunta es que nosotros, y no quiero decir mi edad, pero hace poquito, cuando estudiábamos las inflamatorias y las biopsiábamos, siempre las biopsiábamos para buscar amebiasis. Nunca encontrábamos amebiasis, jamás, creo que lo hacíamos como protocolo y siempre decíamos, bueno, hay que biopsiarla antes de darle los corticoides porque tenemos que estar seguros que no tiene amebiasis. No los veíamos.
pero ahora en el estudio de las diarreas hemos encontrado varios casos de amebiasis en diarreas, en estudio de la diarrea crónica, y quería preguntarte si ustedes están viendo ese aumento real de amebiasis que tú lo mencionabas, y también otra presencia que en el estudio de la diarrea y en biopsias escalonadas por diarrea crónica hemos encontrado, que yo ya te consulté, la espiroquetosis. Espiroquetosis, que la relevancia de espiroquetosis en la pared intestinal en pacientes en estudios por diarrea, ¿qué valor le damos o si le tenemos que dar algún valor o no? En relación con las espiroquetosis, sí, ya me consultaste varias veces, pero en realidad no es un tema que esté dentro de nuestro espectro, porque en realidad son bacterias. Sí, entonces, sé, no hemos profundizado mucho en eso. Los bacteriólogos tampoco tienen tanto bicho para profundizar, que en general no he encontrado referencias en nuestro país sobre eso, y las referencias internacionales no son muy concluyentes tampoco. Y en relación con la amebiasis, bueno, es de esperar sí que realmente empiecen a aumentar los casos, porque si bien la relación entre un parásito y el huésped siempre es, digamos, variable, ¿no? O sea que depende del parásito, de la cepa, de la virulencia, pero también depende de las condiciones del huésped y depende de todo el microclima que se encuentra en el intestino. Entonces, en países tropicales, bueno, en México, y esto se habla mucho de la interacción con el resto de la flora intestinal para poder desarrollar su máximo poder patógeno estas amebas intestinales. La amebiasis nosotros seguimos encontrando, pero como les decía, es muy difícil para nosotros desde el punto de vista del laboratorio establecer si se trata de una amebiasis realmente, porque no sabemos ni siquiera cuál de las amebas intestinales es entameba histolítica dispar. Sabemos que no es de las comensales, entameba coli, endolimax nano, los otros que de su poder patógeno más dudoso, pero morfológicamente no podemos diferenciar entameba histolítica de dispar, hasta que dispongamos de otras herramientas de biología molecular que quizá puedan aportar a ese diagnóstico. ¿Preguntas, Elena? Coproparasitarios seriados. ¿Seriados con qué frecuencia? Porque antes era uno semanal y eso nos pasa que al segundo copro ya se cansó y ya no lo hizo. Entonces, sí, pero lo que está bueno es que fuera así un copro semanal, 1 por semana, 3 semanas. En general es el esquema que nosotros hicimos en una investigación que hicimos donde comparamos 3 días seguidos contra 1 semana de intervalo. En realidad donde vemos diferencia es cuando hay 1 semana de intervalo. Con 3 días seguidos nos da lo mismo, porque la biología de los parásitos intestinales no son bacterias, digamos, tienen como sus ciclos biológicos que implican tiempos mayores. Entonces, cuando nosotros queremos detectar en materias fecales la presencia de quistes, por ejemplo, necesitamos que haya mayor tiempo de diferencia entre ellos. Y otra pregunta, ¿el Blastocystis hominis y el Balantidium siempre fueron patógenos? Sí. Balantidium sí, pero Blastocystis hominis hay bastante polémica, por eso que te decía de sus diferentes aspectos morfológicos. Nosotros reconocemos la forma vacuolar, la forma ameboide, la forma quística. Existen distintas formas que esos posiblemente tengan diferencias. Actualmente los trabajos no hablan incluso de la cantidad, porque nosotros antes los informábamos solamente cuando había abundante cantidad. Sin embargo, ahora los informamos, aunque veamos pocos, si los detectamos. Es bastante polémico, ya te digo, por eso, porque no está muy aclarado a su epidemiología, ni si existen distintos genotipos que puedan establecer distintos patrones diferentes. Pero es un agente que lo vemos, o sea, nosotros lo vemos y lo informamos. Ana, y otra pregunta, con esta nueva moda del sushi, ¿no? El sushi y el anisakis. En Chile, que tienen mucho anisakis por el consumo de pescado crudo, ¿qué pasa con esto de que estamos ahora con esta nueva moda del sushi y aparecen todos estos parásitos relacionados a la ingesta de pescado no cocido, que en realidad, no, por lo que tú nos decías, el anisakis no tiene tanta prevalencia, ¿no? Por lo que vos habías dicho. No, anisakis sí, está cada vez más reconocido, incluso en países así como España, hay cantidad de trabajos donde... Pero acá no, claro. Acá
o sea, están cambiando nuestros hábitos de alimentación, eso es indudable, ¿no? Ahora vamos al supermercado y tenemos pescados de todas partes del mundo y tenemos comidas, bueno, preparadas en base a pescados crudos que pueden ser vehículo de una cantidad de infecciones parasitarias, entre ellas la anisakiasis. El tema con el anisakis es que el diagnóstico en realidad es por endoscopía, porque en realidad provoca un cuadro muy violento, de dolor muy importante, y eso por un fenómeno inflamatorio importante, pero no genera huevos en las materias, o sea que en realidad lo van a ver primero los endoscopistas. Capaz que alguno tiene experiencia ya. No, Virginia, no sé, hace señas que quería hacer una pregunta. Una pregunta, Ana. El blastocistitis hominis, retomando un poco lo que Elena preguntaba. Yo tenía el concepto que se trataba solamente en personas que manipulaban alimentos, en personas que cocinan, ¿no? Eso. Si lo encontramos, ¿debería tratarse a toda la población entonces, de acuerdo a lo que queda ahora? Sí, en realidad no tenemos el argumento de relacionarlo con la parte clínica fundamentalmente, o sea que un paciente que tiene colitis, que tiene un fenómeno inflamatorio intestinal y que no tiene otra causa esperable, en realidad yo pienso que habría que hacer el tratamiento, sí, y en los manipuladores también. Gracias. Bueno, es la hora en punto, puntualmente empezamos, puntualmente finalizamos. Le queremos agradecer a todos, pero en especial a las invitadas. Y bueno, continuamos con el Congreso. Muchísimas gracias.